¿Qué harías si el hombre más poderoso del mundo pudiera tomarlo todo de ti? Y no existiera absolutamente nada que pudieras hacer para detenerlo. Imagínalo por un segundo. Estás en una cena, la sala brilla con antorchas. El vino fluye, y de pronto el emperador te mira, no a la comida, no a los invitados, a ti, o peor, a tu esposa, a tu hija, y en ese instante tu vida entera cambia para siempre. Esto no es ficción, esto ocurrió. Y el hombre responsable llevaba un nombre que todavía hoy provoca escalofríos: Calígula. Roma había presenciado guerras brutales, traiciones sangrientas, emperadores despiadados, pero nada, absolutamente nada, los preparó para lo que este hombre haría durante 4 años de reinado. 4 años que transformaron el palacio imperial en un territorio donde las reglas de la civilización dejaron de existir. Hoy vas a conocer la historia completa, sin filtros, sin censura, la verdad que Roma intentó borrar durante siglos. Pero antes de continuar, si este tipo de contenido te atrapa, si quieres entender los rincones más oscuros de la historia antigua, ya sabes qué hacer. Suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Un solo clic tuyo hace posible que sigamos desenterrando estos secretos. Y déjame en los comentarios qué otro personaje histórico quieres que investigue. Tu opinión importa. Ahora sí, vamos a sumergirnos en la oscuridad. Roma en el año 37 después de Cristo no era precisamente un lugar de santos. Los banquetes duraban días. Los esclavos se contaban por miles. La élite vivía envuelta en lujos que hoy nos parecerían obscenos. Pero incluso en ese mundo de excesos, existían límites. Códigos invisibles. Líneas que nadie, por más rico o poderoso que fuera, se atrevía a cruzar. Y entonces llegó él, Cayo Julio César Augusto Germánico. El mundo lo conocería como Calígula, un apodo que significaba botitas, herencia de los uniformes militares que usaba de niño. Un nombre casi tierno para un monstruo en formación, porque Calígula no nació así. Lo moldearon. Creció viendo morir a sus familiares uno tras otro, conspiraciones, envenenamientos, ejecuciones. Aprendió desde muy joven que en Roma el poder lo era todo, y que para sobrevivir, debías controlar absolutamente todo a tu alrededor, o morir. Esa paranoia se convirtió en su compañera constante. Y cuando finalmente se sentó en el trono imperial, algo dentro de él ya está irremediablemente roto. Al principio, Roma celebró. El nuevo emperador parecía generoso, accesible, incluso carismático. Pero esa máscara duró poco. Muy poco. Porque detrás de la sonrisa se escondía una mente que había encontrado la forma perfecta de ejercer dominación absoluta. No a través de ejércitos, no mediante guerras, sino usando algo mucho más íntimo, mucho más devastador. El palacio imperial siempre había sido el centro del poder romano, un lugar de decisiones políticas, ceremonias solemnes, encuentros diplomáticos. Calígula lo transformó en algo completamente diferente. Ordenó construir pasadizos secretos, cámaras ocultas, habitaciones a las que nadie entraba sin su permiso, y de las que nadie salía sin su autorización. Durante el día todo parecía normal. Mármoles relucientes, guardias en sus puestos, reuniones oficiales. Pero cuando el sol caía sobre Roma, el palacio revelaba su verdadera naturaleza. Se cuenta que Calígula diseñó un corredor privado que conectaba su habitación con múltiples puntos del edificio. No para escapar en caso de peligro. No. Para moverse como un fantasma hacia los encuentros que él mismo organizaba, encuentros de los que nadie hablaba al día siguiente. Las invitaciones del emperador no eran opcionales. Eso lo entendía a todo el mundo. Cuando un mensajero llegaba a tu puerta con un pergamino sellado, no estaba recibiendo una invitación, estaba recibiendo una orden. Rechazarla significaba traición. Aceptarla significaba humillación. Esposas de senadores, hijas de familias nobles, jóvenes aristócratas, cualquiera que capturara la atención del emperador se convertía automáticamente en su objetivo. Y en Roma, donde el honor lo era todo, esta dinámica resultaba devastadora. Ahora los banquetes. Aquí es donde la cosa se pone verdaderamente perturbadora.
En la cultura romana, un banquete era un símbolo de estatus. Las familias poderosas los organizaban para impresionar, para cerrar alianzas, para demostrar riqueza. Calígula convirtió estas reuniones en rituales de terror psicológico. Los invitados llegaban con el estómago revuelto de nervios. Las mesas desbordaban comida exótica. Los vinos, según algunos historiadores, estaban mezclados con sustancias que alteraban los sentidos. Perfumes tan intensos que mareaban. Música constante. Y en el centro de todo, el emperador, observando. Nadie comía tranquilo, nadie conversaba con naturalidad. Porque todos sabían que Calígula no estaba allí para disfrutar una cena. Estaba allí para demostrar quién mandaba. Y entonces llegaba el momento, a mitad del banquete, cuando la tensión se volvía insoportable, el emperador señalaba a alguien. A veces era la esposa de un senador presente en la sala. A veces el propio senador, sin previo aviso, obligaba a esa persona a seguirlo hacia una habitación contigua. O peor todavía, lo hacía frente a todos los invitados. Pero lo más perturbador no era el acto en sí, era lo que venía después. Calígula regresaba a la mesa como si nada hubiera pasado. Se servía más vino. Y comenzaba a hacer comentarios en voz alta sobre lo que acababa de ocurrir. Se burlaba. Calificaba. Ridiculizaba públicamente a sus víctimas mientras sus esposos o familiares observaban en silencio, incapaces de reaccionar. Para un romano, cuya identidad entera dependía del honor, esta humillación pública resultaba peor que la muerte física. Muchos senadores jamás se recuperaron de esas noches. Sus carreras terminaban, sus familias caían en desgracia, y todo porque habían sido seleccionados como el entretenimiento del emperador. Pero espera, porque todavía no hemos llegado a lo más oscuro. Calígula tenía 3 hermanas, Drusila, Livila y Agripina, mujeres conocidas por su belleza e influencia en la corte. El emperador las convirtió en parte de su círculo más íntimo, un espacio donde las reglas de Roma simplemente no aplicaban. Drusila era su favorita. La trataba como si fuera su verdadera esposa. La sentaba a su lado en ceremonias oficiales, hablaba de ella públicamente como la emperatriz legítima, mientras su esposa real observaba desde las sombras, reducida a una figura decorativa. Cuando Drusila murió repentinamente, Calígula cayó en una espiral todavía más oscura. Decretó duelo nacional obligatorio. Prohibió todas las celebraciones en Roma. Y ordenó que su hermana fuera deificada, convertida en diosa por decreto imperial. Cualquiera que no llorara su muerte con suficiente entusiasmo, era considerado traidor. Las otras 2 hermanas enfrentaron un destino igualmente cruel. Calígula comenzó a sospechar que conspiraban contra él. Las exilió, confiscó todas sus propiedades, y ordenó que fueran humilladas públicamente antes de partir. El mensaje era claro: si ni siquiera la sangre imperial tenía límites, entonces nadie en Roma los tendría. Y justo cuando parecía que las cosas no podían empeorar, Calígula tuvo una idea. Las finanzas del imperio estaban destrozadas. Había gastado fortunas en espectáculos absurdos, en guerras sin sentido, en caprichos imposibles de justificar. Necesitaba dinero. Y encontró una forma retorcida de conseguirlo. Convirtió varias salas del palacio en habitaciones privadas. Las decoró con sedas orientales, perfumes exóticos, música constante. Pero no eran para invitados políticos, eran para clientes, ciudadanos comunes que pagaban por entrar. Lo presentó como una contribución al tesoro público. Nadie se lo creyó. Pero lo verdaderamente aterrador era quienes trabajaban allí. Calígula ordenó seleccionar a hombres y mujeres de las familias más influyentes de Roma. Nadie podía negarse. Los nombres se anunciaban públicamente en tablillas frente al foro. Las familias nobles vivían aterrorizadas de que sus hijos aparecieran en la próxima lista. La aristocracia romana, que alguna vez había gobernado el mundo conocido, terminó convertida en marionetas de un emperador que disfrutaba destruyendo reputaciones.
Con el tiempo, Calígula dejó de verse como un simple gobernante. Comenzó a creerse literalmente un dios viviente. Organizaba ceremonias donde él mismo era el espectáculo. Usaba túnicas transparentes en reuniones oficiales. Se paseaba semidesnudo por los pasillos. Se presentaba ante embajadores extranjeros sin ningún pudor. Mandó construir una habitación especial llena de espejos gigantes. Allí pasaba horas contemplando su propio reflejo, exigiendo que los invitados se arrodillaran y reconocieran su perfección. Ordenó erigir estatuas de sí mismo completamente desnudo, demandando que fueran adoradas al mismo nivel que las de Júpiter. El sistema de dominación se volvió absoluto. Si el emperador deseaba a alguien, esa persona debía presentarse sin excusas, sin resistencia. Un grupo de funcionarios examinaba discretamente a las invitadas en cada evento. Cuando encontraban a alguien que coincidía con los caprichos del emperador, susurraban a la familia las palabras más temidas de Roma. El emperador quiere verla. No existía vuelta atrás. Pero aquí viene la parte que pocos cuentan. El final. La caída de Calígula no llegó por una rebelión popular. No llegó por una crisis militar, ni por una invasión externa. Llegó por algo mucho más humano, la acumulación de humillaciones. Los pretorianos, la guardia de élite encargada de protegerlo, habían sido testigos de todo. Habían visto la destrucción de familias enteras, y eventualmente, algunos de ellos también fueron arrastrados a las dinámicas del emperador. Casio Querea era un oficial respetado, un soldado veterano. Calígula lo había ridiculizado durante meses, burlándose de su voz, cuestionando su masculinidad frente a otros guardias. Cada humillación fue sembrando algo en el interior de Querea, algo que crecía día tras día. El 24 de enero del año 41, tras un espectáculo público, Calígula caminó hacia un pasillo estrecho del palacio. Lo acompañaban sus pretorianos, entre ellos, Querea. El emperador no llegó lejos. Los guardias que antes lo servían con obediencia levantaron sus espadas. Ese pasillo angosto se convirtió en el único lugar de Roma, donde el emperador ya no tenía poder. Por primera vez en años, Calígula sintió miedo real. La guardia descargó sobre él toda la furia acumulada. Los abusos, las humillaciones, las noches forzadas, las heridas invisibles que nunca sanaron. Cuando terminó, el hombre que había hecho temblar a Roma entera yacía sin vida en el suelo, derribado no por enemigos externos, sino por aquellos que más habían sufrido su reinado. Tras su muerte, el palacio quedó extrañamente silencioso. Los ecos de sus rituales nocturnos desaparecieron como si nunca hubieran existido. Roma aprendió una lección brutal: el poder construido sobre la humillación siempre termina devorando a quien lo ejerce. Calígula gobernó apenas 4 años, pero en ese tiempo demostró algo que sigue siendo relevante hoy: el poder absoluto, sin límites morales, no solo corrompe a quien lo posee, destruye todo a su alrededor, incluyendo eventualmente al propio tirano. El emperador que convirtió el deseo en arma, que transformó un imperio en su escenario privado, que creyó que su autoridad no tenía límites, terminó enfrentando la consecuencia inevitable de sus propios excesos, porque ninguna tiranía, por íntima que sea, puede sobrevivir para siempre. Y esa quizás es la única justicia que Roma encontró. Si este video te impactó, si aprendiste algo nuevo hoy, demuéstralo. Dale el like ahora mismo. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Y comparte este video con alguien que necesite conocer esta historia. La historia antigua guarda todavía muchos secretos oscuros, esperando ser revelados. Y yo voy a seguir desenterrándolos, si tú sigues aquí para escucharlos. Nos vemos en el próximo video.